Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados que siguen bastante complejos, con caídas relevantes y alcanzando nuevos mínimos en esta última corrección en el caso del Standard & Poor's 500. Por lo tanto, estaremos hablando como siempre cómo se han comportado las bolsas, qué podemos esperar y también algunas preguntas y respuestas. La última semana fue muy parejita en la caída para los índices norteamericanos, cerrando en torno a un 2,8% de pérdida. El índice VIX sube nuevamente un 4,8%, pero como veremos más adelante, es un indicador que hay que tener en cuenta porque a pesar de las caídas recientes de los mercados, el VIX con tanta fuerza y sigue en un rango bastante estable. Estaremos hablando de eso más adelante. El Bitcoin muy parejo en la última semana, sin grandes movimientos, o más bien sin grandes alzas o caídas, y los commodities se recuperan levemente porque el precio del dólar, que partió la semana subiendo muy fuerte, terminó retrocediendo a lo largo de la semana y eso impulsó a las materias primas. En el tablero semanal podemos ver más variedad de colores por el hecho de que fue una pérdida no tan agresiva, fue una pérdida del 2,8% del conjunto de la bolsa y por lo tanto vemos algunos brotes verdes, en algunos casos algunos sectores con recuperación, en el caso de la energía, prácticamente todo en verde, también algo de consumo cíclico, también algunos verdes en servicio de comunicación también y en healthcare también vemos ahí algo verde. Lo que más sufre en la última semana fue la acción de Apple, que se conoció la noticia de que al parecer venía lenta la demanda, estaban pidiendo pocos chips y por lo tanto por ese motivo verá en Apple que era una de las pocas que se estaba manteniendo un poquito más firme en el último tiempo. En general vemos de todas formas el color rojo predominante en la última semana de todas formas. Bueno, este es un meme que es muy popular y que lo han ido mostrando ya en varias ocasiones relacionado también a Jerome Powell y la bolsa norteamericana y vemos nuevamente esta foto que se saca a este cementerio y por supuesto las caídas muy agresivas que hemos visto en el Dow Jones 20%, Standard & Poor's 500 25% y el Nasdaq un 30% desde máximo. Por lo tanto, lo que se muestra acá es precisamente la caída que han tenido los principales índices norteamericanos en todo este ciclo bajista que alcanza los mínimos de este año. Y esto se debe a que partimos la semana con mucha volatilidad en los mercados porque las tasas de interés en el Reino Unido subieron como la espuma. Y eso generó un desplome de la libra esterlina a mínimos históricos. Y eso fue el comienzo de la semana del domingo pasado y posteriormente el Banco Central de Inglaterra salió a intervenir, salió a comprar nuevamente deuda, por lo tanto echa un poco pie atrás a el retiro de estímulos que estamos viendo hoy día en el mundo, precisamente por una situación de estrés financiero que fue muy relevante. Las tasas de los bonos del tesoro a 10 años en UK se va a cerca del 4%, como les decía, sube como la espuma y por lo tanto eso da cuenta de que al subir tan fuerte los bonos se debiliten y como se debilitan los bonos sale arrancando mucho inversionista y se liquida la libra también. Ese es un poco el ciclo, la secuencia de los impactos que tiene esto en el mercado. Así que el mundo está viviendo hoy día un alza de tasas y por eso también nos está afectando a Chile en los fondos de pensiones más conservadores. Ahora, la buena noticia, y que lo venimos comentando desde hace unas semanas atrás, es que las expectativas de inflación, en este caso a 10 años, vuelve a caer y ya se acerca nuevamente al 2%. Esta es una muy buena noticia porque en definitiva la desaceleración económica, la posible recesión, está teniendo impacto en las expectativas de inflación, lo que nos llevaría a controlar la inflación y por lo tanto a calmarse los mercados en esta alza de tasas que ya estaría llegando a un posible punto de inflexión. Todavía no es claro, hay que ver qué pasa en las próximas semanas, meses, pero es una buena noticia que las expectativas futuro estén bajando en cuanto a inflación. Y lo que vivimos el día viernes fue un cierre ya definitivo en torno a los 3.600 puntos para el Standard & Poor's 500, rompiendo los 3.650, 3.640 puntos que eran los mínimos del año y por lo tanto el próximo objetivo podría estar en torno a los 3.480, 3.500, que es donde pasa el 50% de Fibonacci de toda el alza post pandemia. Así que ese es un nivel crítico, podría ir a buscar esos niveles y veremos cómo se comporta el mercado en las semanas que vienen. Como veremos más adelante, la estadística ahora empieza a acompañar, empieza a ayudar. Así que veremos si eso se manifiesta finalmente en los índices. Y lo que ha pasado hasta ahora es esta caída del 25%, que es la caída más extendida en días. 269 días que lleva esta caída y en el periodo posterior a la crisis subprime es el mercado bajista más largo, no de mayores caídas, pero sí el más largo. Las mayores caídas se vivieron para el COVID,
con una pérdida de 35% en solo 33 días. En este caso han sido 269 días consecutivos de caídas desde el máximo al mínimo actual. Y lo que vemos en el gráfico que muestra Banco Famente, los techos del 2018 y los techos pre-COVID son hoy día el piso, son el soporte, y es lo que hay que ver si definitivamente aguantan esos niveles y se recupera la bolsa norteamericana o podemos ver una caída más profunda. Dentro de las noticias que tuvimos esta última semana, sin duda fue el comportamiento del dólar, que no paraba de subir, llegó a un máximo el dólar index en 115 prácticamente, y de ahí viene una caída muy fuerte por esta intervención del Banco Central de Inglaterra. Sigue muy débil el yuan chino, sigue muy débil el yen japonés, sigue muy débil el euro, y la libra, a pesar de la debilidad inicial, se terminó recuperando a lo largo de la semana. Hay que ver cómo sigue evolucionando el dólar, va a ser muy importante en el comportamiento de los mercados a nivel agregado, pero ya hay una señal interesante de esta reversión, de este punto de inflexión que lleva a una cierta tranquilidad para el dólar. Las monedas emergentes de países asiáticos, del conjunto de países asiáticos, está también alcanzando mínimos de las últimas y precisamente incluso niveles más bajos que para la crisis del 2008-2009. Por lo tanto, ahí vemos el impacto que está teniendo esta alza de tasa de Estados Unidos, que está fortaleciendo mucho el dólar, y por ende todas las divisas a nivel global lo están pasando no muy bien. Y en este contexto de alza de tasas en Inglaterra también se manifiesta en Estados Unidos. El bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos llegó a tocar el 4% y cerró en torno a 3,8%. Pero ya definitivamente el 3,5%, que fue el máximo anterior, superó con creces y hoy día pasa a ser ese el soporte a tener en consideración. Así que también vemos pérdida en la renta fija a nivel global, así como en la renta variable, que ha sido la tónica en este último proceso de caídas. Y lo que les comentaba al inicio, acá tenemos el índice de volatilidad VIX, que suele ser un indicador muy importante para anticipar miedos del mercado, caídas relevantes de la bolsa. Y como hemos visto en las últimas semanas, obviamente ha subido este indicador por la caída en la bolsa norteamericana, pero no hasta puntos. Y esto es una buena noticia dentro del contexto negativo, por el hecho de que mientras no aumente significativamente el VIX, está todo más o menos tranquilo y se está generando este desenlace de caídas bastante de manera ordenada, y eso siempre es deseable. Lo que ocurrió, por ejemplo, para el COVID fue que este indicador se fue a niveles máximos sobre 80, y era porque había demasiado temor y fue una venta agresiva en ese momento en bolsa. Ahora ha sido algo mucho más paulatino, mucho más moderado. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar acá cada domingo, por sumarse a nuestro canal de YouTube. Felices de que hagan un comentario, felices de que den me gusta, felices de que compartan esta información, y como siempre la promesa es educación financiera de verdad, de calidad, que todas las semanas estamos tratando de acompañarlos. Muy importante, viene el Cyber y tenemos ofertas enormes, 75% de descuento en los cursos, así que se pueden inscribir en alguno de ellos teniendo un gran descuento en esta oportunidad. Ya comenzamos con estas ofertas en el Cyber que durará una semana. Y si no sabes en qué invertir, convérsalo con tu asesor financiero. Para eso, conoce más en patrimor.com. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Muy importante, primera semana del mes, tenemos datos de empleo en Estados Unidos. La noticia más importante sin duda. Se sigue creando empleo. Sigue el empleo bastante sólido en Estados Unidos. Así que por ahí por lo menos todavía no hay señales de debilidad. Y por otro lado, lo que sí hay que tener en cuenta respecto a esas posibles señales de debilidad es el PMI o ICM manufacturero, que se conoce el lunes, y el día miércoles se conoce el ICM de servicios. Son indicadores anticipados que dan cuenta de qué tan acelerada va la desaceleración, qué tan rápido va la desaceleración económica, y por lo tanto estaremos atentos también a esos indicadores. La noticia positiva estadística es que estamos llegando al punto mínimo de la eventual recuperación que se da en los midterms, que son las elecciones de medio. Están las elecciones presidenciales cada 4 años, y cada 4 años también hay elecciones de medio tiempo que son del Congreso. Y ahí podemos ver cómo estadísticamente todos los años son bastante más positivos que los años de midterms, que precisamente hoy día estamos en ese punto mínimo en donde puede venir una recuperación importante por estadística. Veremos qué es lo que pasa. Por lo tanto, acá es una señal alentadora de lo que podría ocurrir. Y de hecho, grandes mercados bajistas han terminado justamente en esta época, en octubre, también relacionado a estas elecciones de midterms. Y tenemos una estadística bastante categórica, con un promedio cercano al 3% de alzas en el mes de octubre, y también teniendo en cuenta que hay muchas recuperaciones en estos meses respecto a las caídas históricas desde el año 1950. Así que señales alentadoras por ese lado.
también el precio de utilidad forward, que también está ya bastante más bajo, estamos en niveles de 15, cuando el promedio es cercano a 17, así que estamos ya en niveles atractivos de valorización, entendiendo que las utilidades futuras se cumplan y la recesión no golpee tanto al mercado, pero está incorporado de todas formas esta desaceleración que estamos viviendo hoy día en el mundo, así que hay que tener en cuenta que son valorizaciones más atractivas sin duda. Y lo que hay que tener muy en cuenta en el inicio de la semana, que ha sido la noticia del fin de semana probablemente, en que el banco Credit Suisse, un banco de mucho prestigio en Suiza, que no lo ha pasado muy bien en los últimos años, con resultados bastante negativos, ha ido aumentando considerablemente su Credit Default Swaps. ¿Qué son los Credit Default Swaps? Son seguros contra impago de las deudas de alguna empresa o algún gobierno. Y si se dan cuenta, estamos en niveles del 2008. Por lo tanto, estamos llegando al momento Lehman. El momento Lehman se dice, o se decía en su momento, que llegaba un banco a un cierto nivel de Credit Default Swaps y en ese momento venía una eventual quiebra o rescate. Hoy en día, si bien no estamos en niveles de 400, que eran más o menos los niveles en donde empezaba a colapsar un banco en esa época, está subiendo como la espuma y está llegando a niveles parecidos al 2008. Así que ojo con esto, porque puede ser la noticia que siga haciendo ruido en esta caída de los mercados en lo que hemos visto recientemente. Preguntas, bueno, muchas gracias siempre por sus gratos comentarios, por sus felicitaciones. Y una pregunta que nos dice Janito, dice, dejando a un lado las monedas fuertes, ¿es posible añadir algún análisis a mercado emergente y divisas que estén teniendo rendimientos positivos frente al dólar, o al menos que lo estén pasando menos mal? Excelente video como siempre. Bueno, dentro de la estadística que se ha monitoreado a lo largo del año es que muchas monedas fuertes lo han pasado mal y precisamente las monedas latinoamericanas como el real o el peso mexicano han tenido un comportamiento algo mejor. ¿Por qué? Recuperación, o sea, fortaleza de commodities, entre otros aspectos. También rebote dentro de escenarios muy malos post-COVID. Entonces, ahí está un poco la diferencia y bueno, lo podríamos comentar, podríamos incorporar a las monedas emergentes en un apartado en las próximas semanas sin duda. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por visitar nuestro canal todos los domingos y los dejamos invitados a que se sigan revisando esta visión semanal y también la visión semanal de los mercados nacionales. Un abrazo, que estén muy bien, chao, chao.